En el capítulo anterior aprendimos de la promesa de paz y buena voluntad que Dios trajo a los hombres mediante Jesús. Pero también escuchamos a los ángeles del cielo dando señales inequívocas a un grupo de pastores de que estas promesas se cumplían en el bebito que estaba acostado en el pesebre. Hoy quiero mostrarte que lo que Dios hace es tan inesperado como maravilloso. Mateo 2 nos permite echar un vistazo al corazón de Dios. Este es un pasaje muy conocido de la Navidad. Los magos y la estrella los vemos por todas partes cuando se cuenta la historia de la Navidad. Pero, como es una historia tan conocida, corremos el riesgo de perdernos los detalles importantes y a veces pasamos de largo y no vemos cosas de gran valor. Lo primero que quiero que veas es que Dios busca a aquellos que están perdidos. Cuando vemos esta historia, vemos que los magos buscan a Jesús, y es verdad, mucha gente busca a Jesús, pero detrás de esa verdad hay una verdad aún mayor, que Dios busca a los que están perdidos. En este pasaje los magos buscan a Jesús porque vieron aparecer una estrella en el oriente, pero es Dios quien puso la estrella allí para atraer su atención y que quisieran buscar a Jesús. Entonces, desde el principio de la historia, tenemos esta señal, que la salvación comienza con la iniciativa de Dios, que es Dios quien comienza a buscarnos. Pero cuando leemos esto, no es nada más el hecho de que Dios nos busca, sino que aprendemos algo acerca del tipo de gente que Dios busca. Fíjate qué interesante, que entre los primeros a los que Dios escoge para revelarles el nacimiento del Mesías, es un grupo de paganos estudiosos de las estrellas en el oriente. Y lo que aprendemos es que Dios no escoge el tipo de gente que nosotros escogeríamos. Mira los versículos 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos versículos nos presentan a los magos que vinieron del oriente buscando a Jesús, siguiendo esta señal. Pero, ¿quiénes eran estas personas? ¿Quiénes eran estos magos? ¿Qué es un mago exactamente? El magos era un término que se usaba ampliamente para todos aquellos que estaban interesados en los sueños, la astrología, la magia, los libros ocultos y cosas misteriosas acerca del futuro. Y sabemos que estos magos venían del oriente, es decir, de muy, muy lejos. A lo mejor en su país eran personas importantes, a lo mejor eran consejeros de los reyes allá. Pero tenemos que recordar que esta historia sucede en Israel y que siempre que se usa el término mago en las Escrituras, generalmente se usa en un contexto negativo. Por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías y Jeremías, se burlaban de aquellos que miraban a las estrellas para tratar de predecir el futuro. De manera que si vivías en el primer siglo y tratabas de inventar una historia acerca del Mesías prometido que vendría a la tierra, no ibas a escoger a los magos como tus primeros testigos porque carecían de toda credibilidad. Pero Dios no escoge a la gente que nosotros escogeríamos. Dios escoge a los que están perdidos. A veces escucho en los comentaristas bíblicos que estos magos no eran astrólogos, sino que eran astrónomos, como para que suenen un poquito más respetables. Pero en el primer siglo no había diferencia entre un astrólogo y un astrónomo. Incluso más que eso, el punto de este pasaje es que Dios no se revela exclusivamente a la gente respetable que ocupa posiciones respetables, sino que Dios busca a quienes están perdidos. Es el mensaje del Evangelio. En Mateo 9 vemos que Jesús dice: «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». O en Mateo 11 que dice: «Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores». Las buenas nuevas del Evangelio es que Jesús vino a salvar a los que están perdidos. Jesús vino por pecadores ordinarios, como tú y como yo, y esas son las buenas nuevas. Pero creo que, conforme leemos la historia, no nada más es de sorprender la gente que Dios escoge, sino la manera en que Dios hace las cosas. Y aquí quiero decirte que Dios no hace las cosas de la manera que esperamos. Y comenzamos con la aparición de una estrella. Aparentemente, solo la detectaron o solo le dieron importancia estos magos que estudiaban los cielos.
Y hay muchas conjeturas en cuanto a esto, que si era un cometa, que si era una conjunción de planetas o la explosión de una supernova, muchas conjeturas. Pero lo más importante es que esta aparición inusual en el cielo marcaba la llegada de un rey muy fuera de lo común. Es bien interesante que estos magos, tan eruditos y tan especializados en los astros, y tan abiertos a Dios como para dejar su lugar de residencia y seguir la estrella, de todos modos esperaban que las cosas se dieran de acuerdo a lo que estaban acostumbrados, es decir, lo humanamente normal. Ven esta estrella y emprenden el viaje, pero cuando llegan, obviamente se van a la ciudad capital de Jerusalén y naturalmente van al palacio del rey, porque ¿en dónde más iban a ser un rey sino en la capital? ¿Y en dónde más nacería un rey sino en el palacio del rey? Pero Dios no hace las cosas de la manera que nosotros esperamos. Y estos magos van a descubrir que Dios no mandó a su rey a nacer en la ciudad capital de Jerusalén, sino en el pueblecito de Belén. Mira lo que dice el versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Esta profecía es una combinación de dos pasajes del Antiguo Testamento, pero la referencia principal viene del libro de Miqueas 5:2, que dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y el punto de esta profecía en Miqueas es que Dios iba a hacer algo importante en ese pueblo insignificante. Dios iba a hacer algo espectacular para comenzar con su plan de salvación, y empezaría en este pueblecito de Belén. Es un patrón que vemos en los evangelios, que comienza con un rey en un pesebre, un rey que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y termina con un rey que conquista con su propia muerte. Dios no hace las cosas de la manera que nosotros lo esperaríamos. Esta es quizás la razón por la que el pueblo de Israel le costó tanto trabajo reconocer al Mesías. Ellos esperaban un rey triunfante que derrocara al imperio opresor y que liberara a su nación. En cambio, Dios vino como un siervo sufriente, aquel que fue despreciado, pero que pagó el rescate de los suyos mediante su sacrificio en la cruz y otorgó su justicia a todos los que creen en Él. La adoración de este grupo de extranjeros sería un fuerte contraste con el rechazo y la indiferencia del propio pueblo de Cristo. La pregunta que deberemos hacernos: ¿cuál será mi respuesta ante el Salvador del mundo?